Bueno, mirad, este es otro ejercicio, de acuerdo, de uniones soldadas. Es un ejercicio planteado, de acuerdo, en clase. Nos dan el pórtico de la figura, realizado en acero S275JR, sobre el que actúa una carga permanente de 2 kN, partido por metro, ya nos dan la distribución lineal de acuerdo de la carga, y una sobrecarga de uso de 1,5 kN por metro. Además, se presenta sobre el pilar de la izquierda, sobre el pilar AE, se presenta una carga de viento horizontal de acuerdo de 1,5 kN por metro. Nos pide que diseñemos y calculemos el nudo E con una unión soldada. Este nudo, de acuerdo, entre la viga y el pilar, de acuerdo, mediante una unión soldada. Especifican algo del tipo de unión que vamos a realizar. Me explico. Dice, una opción es soldar la viga al ala del pilar. Mirad, es el dibujo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? El pilar que es un HB, ¿de acuerdo? Y la viga que es una IP 330. ¿Vale? Con lo cual, una opción es soldar directamente, ¿de acuerdo? La viga a la del pilar. Dice, este diseño no requiere la preparación previa del taller, y una vez en obra, la viga se soldará directamente al pilar, ¿de acuerdo? Es por lo que se va a elegir, ¿de acuerdo?, este procedimiento. Y dan un par de especificaciones. Dice que para garantizar que la unión presenta coacción de giro, debe estar a más de 1/6 del ala de la viga, a más de 1/6 del ala de la viga, es decir, esta distancia de aquí, es que aquí no está indicada, pero sería esta distancia de aquí, tiene que ser mayor, si es la soldadura, que 1/6 de el ala de la viga, ¿de acuerdo?, del TF. Y no medir más de 2/3 del canto de la viga. Ese criterio sí que lo tenemos aquí, tiene que ser menor que 2/3 del canto de la viga. Pero bueno, repito, esos son criterios particulares que nosotros no debemos reconocer, simplemente los facilitan como dato, ¿de acuerdo? Aquí están las 3 vistas, ¿de acuerdo? Y ya veis que la soldadura se va a realizar aquí en el alma de la IP, ¿de acuerdo? Vamos a montar 2 cordones de soldadura, ¿de acuerdo?, uno a cada lado de la viga. Para mirar. En este caso, fijaros que tenemos, ¿de acuerdo?, una carga permanente que es la de 2 kN, pero tenemos 2 cargas variables, ¿vale? La sobrecarga de uso y la carga de viento, de acuerdo, que tenemos. Con lo cual, en este caso ya sabéis que tenemos que utilizar los coeficientes de simultaneidad, es decir, la carga distribuida lineal que se produzca, ¿de acuerdo?, tendrá esta expresión. Será el coeficiente de seguridad de cargas permanentes por la carga permanente, este tenemos de aquí. El coeficiente de seguridad de cargas variables por la variable principal que elijamos, ¿de acuerdo? Y después ya sabéis que las otras variables, que son las secundarias, en este caso solamente hay una más, estará multiplicada por el coeficiente de simultaneidad. Además de por el coeficiente de seguridad, claro, coeficiente de homologación. Con lo cual tenemos que elegir, ¿de acuerdo?, en primer lugar, si utilizamos como acción variable principal la sobrecarga, digamos que esta es la primera disposición posible, ¿de acuerdo?, buscaremos el coeficiente de simultaneidad, el Φ0, para el viento, ¿de acuerdo? Ya sabéis, eso está en las tablas que tenemos, de acuerdo, en el tema 1, para el coeficiente de simultaneidad, y eso para el coeficiente de simultaneidad para viento es 0,6. Con lo cual, en este primer cálculo tendríamos el coeficiente de seguridad de cargas permanentes por su valor, que era 2,
Estamos eligiendo como variable principal la sobrecarga de uso, que era 1,5, la multiplico por su coeficiente de seguridad, que es 1,5, y después tendríamos el viento, que es 1,5, multiplicado por su coeficiente de simultaneidad y por el coeficiente de mayoración. Aquí lo que pasa es que ya sabéis que lo que tenemos son, por un lado, cargas verticales, que son la carga permanente y la sobrecarga de uso, y por otro lado tenemos una carga horizontal, con lo cual no se pueden sumar esas dos partes, ¿de acuerdo? Hay que, digamos que, distinguir. Digamos que la carga permanente y la sobrecarga de uso constituirían en nuestro caso la carga que denominamos vertical, y después la carga horizontal sería la correspondiente al viento, ¿vale? Aquí he dejado indeterminado, ¿de acuerdo?, el gamma G, porque ya sabéis que el gamma G es el único que varía en condiciones de resistencia y de estabilidad, ¿de acuerdo? La verdad, no tiene mucha utilidad en este caso, ya que vamos a utilizar una soldadura el tema de estabilidad, pero bueno, lo he calculado por encima para que lo tuvierais presente, y posiblemente en cualquier ejercicio se pediría el valor de esfuerzos de un tipo y de otro, con lo cual en resistencia utilizamos el gamma como 1,35, con lo cual el Q sub V me ha quedado 4,95 y el Q sub H, la carga horizontal, 1,35. Si hubiéramos utilizado estabilidad, si lo hubiéramos calculado para estabilidad, el coeficiente de mayoración sería 1,1 y nos quedaría en carga vertical 4,45 y en carga horizontal 1,35. Esos eran los cálculos, ¿de acuerdo?, cuando la variable principal era sobrecarga, ¿de acuerdo? Realizamos los mismos cálculos cuando la acción variable principal, en este caso, es el viento, ¿vale? Y el coeficiente de simultaneidad, en este caso, si buscáis en la tabla, el coeficiente de simultaneidad para sobrecarga de uso, resulta que vale 0. Es decir, la carga sería otra vez el coeficiente de mayoración de permanentes por la carga permanente. Utilizamos como variable principal el 1,5 del viento multiplicado por su coeficiente de seguridad. Y después, como acción variable secundaria, utilizamos la sobrecarga de uso con el coeficiente de simultaneidad que vale 0, con lo cual ya veis que este término, de acuerdo, si antes se anularía. Con lo cual, las cargas verticales en este caso estarían representadas únicamente por la acción permanente, mientras que el viento sería la carga horizontal. Lo mismo, lo calculado para resistencia 1,35 y para estabilidad 1,1. Con lo cual nos queda en carga vertical 2,7 y en carga horizontal 2,25, este es el que realmente nos interesa. Y en estabilidad, pues similar, 2,2 y la del viento, la carga horizontal 2,25. ¿Vale? Con lo cual, fijaros que los valores más desfavorables, ¿de acuerdo?, son el que obtenemos como en carga vertical, el que obtenemos, de acuerdo, en resistencia, utilizando como acción principal la sobrecarga de uso, y para la carga horizontal, el que obtenemos, de acuerdo, en resistencia, utilizando, de acuerdo, como acción principal el viento. ¿Vale? Tendremos que tener en cuenta esos dos valores para los cálculos que vamos a realizar. ¿Qué tenemos? Bueno, pues mirad, tenemos sobre la viga BF, de acuerdo, que será una viga biarticulada, como siempre, tenemos una carga vertical. Por simetría, las relaciones que se producen en las articulaciones serían iguales, R es igual a RF, sería el valor de la carga total partido por 2. La luz, si os acordáis, la longitud, de acuerdo, eran 6 metros, de acuerdo, entre pilar y pilar. Con lo cual sería simplemente la carga vertical por 6 partido por 2, y eso correspondería a la cortante de cálculo, que es la que realmente nosotros vamos a utilizar. Solamente he calculado, ya, esto era demasiado repetitivo, entonces la verdad no he tenido ningún interés por calcular, solamente he tenido interés por calcular aquello que nos podía interesar, ¿de acuerdo? Y en este caso era, ¿de acuerdo?, la parte de resistencia, ¿vale? Con lo cual he utilizado la carga desfavorable, que era 4,95, la longitud que era 6, partido por 2, y eso nos queda una cortante de 14,85 kN. Como seguramente también pedirían, de acuerdo, en el ejercicio, de acuerdo, esfuerzos, etcétera, etcétera, de acuerdo, pues ya sabéis que en este caso no habría axil,
el axil sería nulo. Y el flector, como siempre, ya sabéis que el diagrama de flectores, de acuerdo, es parabólico. El flector, como siempre, es el flector máximo que se produce en el centro de la viga y que era simplemente la carga por L al cuadrado partido por 8. Con lo cual, simplemente sustituido, ¿de acuerdo? L, la longitud al cuadrado partido por 8, y eso nos daría 22,265 kilonewton por metro. Pero repito, esto realmente no se va a utilizar para el cálculo de la soldadura. Respecto al pilar, bueno, pues respecto al pilar lo que tenemos de acuerdo es, mirad, primero, la carga que nos llega, de acuerdo, desde la carga vertical que nos llega desde la viga. O sea, la reacción esa que era 14,85, por tanto producirá una reacción exactamente igual, de acuerdo, en su base inferior. ¿Vale? Después tenemos la carga horizontal, que era la carga de viento. El pilar tenía una longitud de 4 metros y tendríamos primero una reacción en A, la reacción horizontal, que evidentemente tiene que equilibrar a la carga horizontal, sería carga horizontal por 4 metros, ¿de acuerdo? Y, en fin, tampoco le vamos a dar mayor importancia, ¿de acuerdo? Pero mirad, aquí hay un fallo, ¿de acuerdo?, en la estructura del sistema, y es que esto no puede ser, ¿de acuerdo?, una articulación, ¿de acuerdo? Si fuera una articulación, el viento tiraría la estructura. O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿vale? De hecho, nosotros lo que vamos a hacer es calcular el momento que se produciría, de acuerdo, en su base, y veremos que ese momento, de acuerdo, existe. Con lo cual eso nos indica simplemente, de acuerdo, que eso no puede ser una articulación, no podría haber momentos en ella. Tiene que ser un empotramiento. Y esto está mal dibujado y tenían que haber puesto un empotramiento. Pero bueno, la verdad es que eso tampoco es influyente en el ejercicio, con lo cual simplemente me he limitado, de acuerdo, a calcularlo como si fuera un empotramiento y ya está. Es decir, yo he dibujado por eso aquí un empotramiento y por tanto he dibujado el momento que se produciría el empotramiento. Si tomamos momentos en ese empotramiento, ¿de acuerdo?, igual a 0, tendríamos primero el momento producido por la carga horizontal, con longitud 4 metros, sería horario, con lo cual sería menos 4 Q sub h por, estaría aplicado en el centro geométrico, que estaría 2 metros. Y después, en el sentido contrario, el momento A, con lo cual ya veis que el momento es 8 Q sub h, por lo tanto es imprescindible, ¿de acuerdo?, para que el sistema, de acuerdo, esté en equilibrio, ¿vale? Con lo cual, he calculado, ¿de acuerdo?, primero el valor del axil, ¿de acuerdo?, que sería, ¿de acuerdo?, ese lo tenemos, hemos calculado para resistencia, 14,85, la cortante, que sería el RA, simplemente sustituido por el valor más desfavorable de la carga horizontal, que era 2,25, con lo cual nos queda 9 kilonewton, y el momento, que también dependía de la carga horizontal, que simplemente era 8 Q sub h y nos queda 18 kilonewton por metro. Pero repito, independientemente de que esto esté mejor o peor, el dibujo, etcétera, etcétera, esto no influye en el resultado, ¿de acuerdo?, que tenemos en el estudio de la unión soldada, ¿vale? Vale, mirad. Aquí tenemos el esquema de la unión, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto es uno de los cordones de soldadura que estamos viendo, ¿de acuerdo? Y os he puesto aquí simplemente las dos disposiciones geométricas que ellos nos habían, ¿de acuerdo?, proporcionado, ¿de acuerdo? El cordón de la soldadura tenía que ser menor que 2/3 del canto de la viga y que la distancia, de acuerdo al ala, tenía que ser mayor que 1/6 del ala. ¿Vale? Nos hacía falta, ¿de acuerdo?, evaluar el espesor de los elementos a unir, ¿de acuerdo? Y el espesor de los elementos a unir, ¿de acuerdo?, es el alma de la IP y el ala de la HB, ¿de acuerdo? Nos hemos ido a las tablas de Zorlor y hemos buscado esos valores, ¿de acuerdo? Para la IP, el espesor del alma es 7,5 y para la HB 200 el espesor del ala era de 15. Entonces, los dos valores que vamos a utilizar.
¿vale? Con lo cual los dos elementos son ir, ¿de acuerdo? 7,5, 15 milímetros. Ya sabéis que de aquí nos interesa, ¿de acuerdo? El menor de esos valores, con lo cual eso nos daría 7,5 milímetros. Vamos a calcular, ¿de acuerdo? La resistencia de la unión, ¿de acuerdo? Vamos a calcular, ¿de acuerdo? La cortante efectiva de la unión, ¿vale? Por un lado tenemos la cortante de cálculo que nosotros hemos... La cortante de cálculo que hemos calculado en base a los esfuerzos, ¿de acuerdo? Y después ya sabéis que lo que tenemos aquí es la resistencia cortante de la viga. Esta de aquí, que es la resistencia cortante de la viga, ¿vale? 1/3 del área de cortante, el límite elástico partido de raíz de 3. Con lo cual hay que buscar, como es de la viga, estamos ante la IP 330. Hay que buscar el área cortante de la IP 330. El área de cortante de la IP 330 es esta. 30,8 por 10 a la 2 milímetros. 30,8 por 10 a la 2. El límite elástico es 265. Ya sabéis que como aquí estamos operando en Newton, ¿de acuerdo? Dividido por 1000. Y nos daría en kilonewton. Y eso daría 163. Ya sabéis que estos dos valores hay que considerar siempre el mayor, ¿de acuerdo? Siempre el mayor. Con lo cual en este caso nos quedaremos para la comprobación con el 163 kilonewton. ¿De acuerdo? Ya que esa es la resistencia cortante de la viga. Vale. Para el diseño del cordón, ya sabéis que necesitamos dos cosas. Para el diseño del cordón necesitamos, primero, la anchura de la garganta. La anchura de la garganta siempre tiene, de acuerdo, siempre tiene un valor máximo. Debería ser mayor, por supuesto, que 3 milímetros. Pero bueno, esto no es lo importante. Lo importante es el valor máximo porque tiene que ser 0,7 veces, ¿de acuerdo? El espesor mínimo. Como el espesor mínimo era 7,5, si multiplicamos eso nos da 5,25, ese es el valor máximo de la anchura de la garganta. Y me ha parecido razonable escoger una anchura de garganta de 5 milímetros. ¿Vale? Algo estuviera comprendido entre esos dos valores. En cuanto a la longitud, nosotros, de acuerdo, en la norma solamente tenemos un valor que es el valor mínimo, ¿de acuerdo? El valor mínimo era entre 40 o 6 veces la anchura de la garganta. Si hemos elegido 5 milímetros, perdonad, esto no lo he hecho bien. Si he elegido 5 milímetros, estos serían, espero haber elegido 5 milímetros, a ver, sí, he elegido 5 milímetros, ¿eh? Este cálculo no está bien, es 6 por 5, 30. Estos son 30. Son 30 milímetros, ¿vale? Y en este caso sí que tenemos, de acuerdo, una limitación en cuanto a su longitud, y es que debe ser inferior a 2/3 del canto de la viga. ¿De acuerdo? En la tabla de Hacerlor es una IP 330, con lo cual la altura es eso, 330. Con lo cual eso nos quedaría 220 milímetros, con lo cual ya sabemos que la longitud tiene que estar de acuerdo entre 40, la longitud debería estar comprendida entre 40 y 220. ¿Vale? Mira, podemos hacer una cosa, y es lo siguiente. En el anterior ejercicio hemos elegido directamente esta unión y luego hemos comprobado, de acuerdo, su resistencia. Podemos hacerlo al revés. He hecho cada ejercicio de una forma, de acuerdo, para que tuvierais las dos posibilidades. Me explico. Mirad, calculamos primero la tensión tangencial de soldadura. El ECU, partido el raíz de 3, el beta, el gamma M2. Ya sabéis que esa es la tensión de ruptura de acuerdo al acero. Eso lo tenemos, de acuerdo, Eso lo tenemos aquí en la tabla, esta que tenemos, ¿de acuerdo? Era 0,265, con lo cual el límite de ruptura era 430 y el beta era 0,85. Era idéntico al del otro ejercicio porque estamos utilizando el mismo tipo de acero. Con lo cual 430, 0,85 y eso nos queda 233,657 newton partido milímetro cuadrado. Recordad que esto es una tensión, ¿vale? Yo puedo calcular ahora la fuerza por unidad de longitud
del cordón de soldadura multiplicando simplemente por la anchura de la garganta, ¿de acuerdo? Con lo cual simplemente 5 por el 233,657, eso nos da 1113,285 newton partido milímetro. Es decir, cada milímetro que nosotros pongamos de cordón de soldadura tendrá una resistencia de 1113,285. Y como nosotros sabemos, de acuerdo, que la resistencia de la unión tiene que ser menor que la resistencia total de esos cordones, que sería simplemente la resistencia por unidad de longitud por la longitud y por el número de cordones, ya sabemos, de acuerdo, ya hemos hecho el esquema, el número de cordones, de acuerdo, era uno a cada lado, de acuerdo, con lo cual eran 2. Bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer, digamos, sería calcular la longitud. Si establecemos esta desigualdad, lo que buscaríamos sería la longitud mínima, es decir, la V de reunión nos había dado 163 kilonewtons, ya lo hemos calculado antes, este valor, y después tenemos dos cordones, la fuerza por la longitud, que era 1113,225, por la longitud, que es lo que nos queda indefinido, y simplemente mirar como esta fuerza está expresada en newton, divido por el para que nos den kilonewton. Con lo cual, la L debería ser mayor o igual que 72,21. Es decir, si si hago cordones, ¿de acuerdo? Soldamos cordones de una longitud superior a este valor, ¿de acuerdo? Digamos que nuestra soldadura soportaría, ¿de acuerdo? Soportaría la fuerza de unión, ¿vale? Con lo cual, ahora, digamos que en vez de escogerlo antes, ahora tenemos una idea más precisa del valor que tenemos que escoger, ¿vale? Y simplemente nos vamos a las limitaciones, como tenía que estar comprendida entre 40 y 220. En este caso, debería ser mayor que, hemos dicho, 72,21 y tiene que ser menor que 200. Bueno, pues hemos escogido una longitud de 100 milímetros para que fuera una cifra más o menos redonda. ¿Vale? Vale, hemos hecho dos cálculos para comprobar, ¿de acuerdo?, que las distancias que ellos requerían, ¿de acuerdo?, también se cumplían. Yo la verdad es que este criterio del 1/6 del ala de la viga me parece un poco raro, pero bueno, mirad, he calculado la distancia que hay entre el final de la soldadura, entre el cordón de soldadura, ¿de acuerdo?, y el alma de la IP330. Es decir, he considerado, primero, la mitad de la altura de la IP330, la mitad de la longitud de soldadura, que era 50, y después el ala de la IP330, que era 11,5. ¿Vale? Con lo cual eso nos queda 103,5 milímetros, por supuesto es mucho mayor que 1/6 del ala de la viga, con lo cual perfectamente cumple y no habría ningún problema, ¿de acuerdo? Yo creo que la verdad ese acondicionamiento no está del todo bien escrito, pero bueno. Si utilizamos cordones de 100 milímetros de longitud, calculo, de acuerdo, la fuerza total de los cordones de soldadura. Sería simplemente el número de cordones, que era 2, la fuerza por unidad de longitud que tenía cada cordón, 1113,225, la longitud de los cordones, y ya sabéis que dividimos por 1000 para que nos den kilonewton, con lo cual se nos quedaría 222,645 kilonewton. Con lo cual el grado de utilización de la unión sería la resistencia de la unión partido el valor calculado, y eso nos quedaría un 73,21%. ¿De acuerdo? Con lo cual hemos calculado todo lo que nos pedían, ¿de acuerdo? Hemos calculado la anchura de la garganta, la longitud de acuerdo a la misma, hemos verificado de acuerdo a la resistencia de la unión y hemos calculado su grado de utilización, por lo cual el diseño de la soldadura, ¿de acuerdo?, estaría finalizado, ¿vale? Ya os he dicho en otro ejercicio que los diseños de soldadura son muchísimo más sencillos que todo lo que hemos hecho de acuerdo hasta ahora, porque solamente consiste, de acuerdo, en determinar la anchura de la garganta, de acuerdo, con unos pocos criterios, y después determinar simplemente la longitud para que verifique resistencia, y ya está. ¿Vale? No hay muchos salarios de soldadura en exámenes, ¿de acuerdo? Como era, digamos que es algo un poco más escuetillo,
¿de acuerdo? Pues la verdad, no han salido muchos más ejercicios, por eso solamente teníamos ese examen. No hay ningún otro examen de metálicas, de acuerdo, con uniones soldadas, ¿vale? Bueno, pues la semana que viene veremos el tema que nos queda, ¿de acuerdo? Que es el de límites de servicio, ¿de acuerdo? Es el único tema que nos queda y metálicas ya estaría acabado. En hormigón nos queda un poco más, pero en metálicas ya lo tendríamos finalizado.